Bueno, buenas, calculadito, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bien, vamos a dar 3 minutos para el resto de los compañeros y arrancamos. Diez compañeros, ¿alguien sabe cuál es el motivo de esta cantidad de asistentes? Porque, bueno, pidieron específicamente esta conferencia como para evacuación de dudas y se conecta menos de un 10% del curso. Igual no es un tema con ustedes, lógicamente, simplemente para saber si había algún motivo, si el resto de los compañeros estaban, no sé, en alguna clase o algo similar. De lo contrario, lógicamente, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir formando. Bien, genial. Entonces, quienes estén presentes, son los que tienen luego derecho a pataleo. Dicho mal y pronto. Bueno, bien. Sí, sí, lógicamente, dejo grabado y queda como material de consulta, pero acá la idea es que estemos la mayor cantidad de personas posible para generar, bueno, por lo menos una ida y vuelta con respecto a dudas. El foco hoy claramente es el tema de la tarea número 2, o sea, sistemas combinacionales, ¿sí? Que voy a hacer uso y beneficio de el hecho de poder grabar para poder cubrir algo, un ejercicio paso a paso, explicando la metodología y explicando también la parte teórica. Y nada, en función de eso, que quede ya como una especie de punto de referencia al cual consultar, ¿sí? Recuerden que queda grabado durante 1 hora y si alguien quiere capturarlo también es bienvenido, eso no hay ningún tipo de problema. Bien, vamos entonces. Con el tema de la tarea, yo lo que siempre digo y vengo repitiendo a lo largo de las semanas es que no hay problema con la entrega tardía, ¿sí? Eso sí, lógicamente hay un punto en el cual eso se abusó un poco. Hubo gente que me entregó hace 9 días la tarea número 4 de una materia del semestre pasado. Eso es algo que lógicamente ya está todo cerrado, no va a haber ningún tipo de respuesta al respecto, pero mientras sea dentro del alcance del curso, de la elaboración del mismo, bienvenido sea. Bueno, bien, vamos a darle entonces con sistemas combinacionales. ¿Empiezo a grabar? Va a grabación. Francisco, cuídate ahí que se está abriendo dice el micro. Bueno, vamos a ver lo que es un sistema combinacional. Estoy justo con el mousepad porque no encuentro el mouse por ningún lado, entonces eso me da macana porque si ya es complicado, peor todavía, pero bueno. Un sistema combinacional es básicamente un sistema en el cual puedo tener X cantidad de entradas y X cantidad de salidas. ¿Sí? Bueno, básicamente las entradas y las salidas van a tener dos estados, porque recuerden que estamos hablando y nos estamos manejando dentro de lo que es el mundo binario, y la definición de sistema combinacional es un sistema, es X, que hay algo adentro, que básicamente es un sistema de compuertas lógicas o con implementaciones más complejas más adelante,
en donde el estado de la salida y lo que lo caracteriza como un sistema combinacional es que el estado de las salidas depende del estado de las entradas en un momento dado. A lo que voy esto. Según la combinación de estados de las entradas es cómo se van a comportar las salidas. ¿Sí? Bien. Entonces, la manera que me parece más claro de representarlo, y de paso vamos haciendo un punteo de paso por paso de lo que hay que hacer, es con un ejemplito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido, que lo voy a llamar acá arriba, arma de auto. ¿Sí? Perdón, Bien. profe, Diga. te dijo que un sistema computación combinacional puede ser un sistema de compuertas lógicas. Sí, eventualmente puede ser algo más complejo. O sea, Ah, el sistema combinacional, por definición, lo que es relevante es el hecho de que el estado de las salidas depende del estado de las entradas, en ese momento dado. ajá, El está, combinacional viene de eso, según la combinación de entradas, cómo se va a manifestar la salida, o las salidas. bueno, está, Bien, gracias. por favor. Entonces, lo primero que hacemos, y esto es algo que se llama diseño, entonces en el diseño, acá la parte complicada es que ustedes tienen que determinar, que complicado en realidad no tiene nada, que ustedes tienen que determinar el funcionamiento del sistema, ¿sí? O sea, ¿cómo quieren que ustedes funcionen? Esa es el yeito de la cuestión. Vamos a hacerlo en un principio con un ejemplo de, por ejemplo, una alarma de auto, ¿sí? Que era el ejemplo que había puesto acá. Primer paso, primero defino entradas y salidas del sistema. ¿Sí? ¿Cuáles son las entradas y salidas de un sistema? Una alarma de auto. Bueno, las entradas, supongamos, ¿sí? Que es un sensor de puertas, o si quieren sensor de puerta, no, el sensor de puertas, ¿sí? Y un, y un control de alarma. Básicamente las entradas son todo aquel sensor, o cualquier elemento que interactúe con el exterior e ingrese información al sistema. ¿Sí? Las entradas se definen de forma, en un principio, arbitraria. ¿A qué voy con esto? Yo voy a diseñar, igual yo eso ya en la tarea se los procesé muchísimo, o sea, ya les defino cuáles son las entradas, pero esto es algo más macro. Yo quiero hacer, por ejemplo, un sistema combinacional que levante o baje una persiana. ¿Sí? Ahí yo tengo que determinar cuáles son las entradas del sistema, qué elementos le van a ingresar información a ese sistema. Y bueno, la primera quizás sea un interruptor el cual manipule el usuario, ¿se entiende? Y quizás el otro sea un sensor que haga tope cuando la persiana termine de subir. ¿A qué voy con esto? Tiene que ser, las entradas que yo elija a la hora de diseñar mi sistema tienen que ser coherentes con la tarea o el cometido de ese sistema. A lo que veo es lo siguiente, si yo tengo un sistema que dije que lo que sube y baja una persiana, y le pongo como entrada un sensor de temperatura, un termómetro, no entiendo el sentido, ¿se entiende? O un sensor de presión, o un sensor de humedad. ¿Sí? Bien, esto es, repito, hablando a mayor escala. Nosotros en los ejemplos que estamos hablando, yo, para evitar cualquier tipo de ambigüedad y que se puedan llegar a derivar por las ramas, yo eso se lo simplifico en la tarea en donde yo ya les indico cuáles son las entradas. ¿Sí? Bien. Las salidas, la más clásica de una alarma, que es básicamente lo que sería la sirena, ¿no? O sí. La otra, si quieren ver, es un luz de activación. ¿Sí? Una lucecita, ¿vieron? Como la que parpadea para mostrar que la alarma está encendida. Bueno, eso. Bien. Una vez yo tengo determinadas mis entradas, ¿sí? Que en este caso son sensor de puerta, control de alarma y la salida son bocina y luz de activación, le voy a asignar un estado para uno y un estado para cero. Un estado que es, yo lo que estoy haciendo, estoy modelando, ¿sí? El mundo real a algo binario.
Entonces, yo lo que tengo que decir es, ok, dentro de estas entradas y dentro de estas salidas, ¿qué dos situaciones son las que son relevantes al funcionamiento de mi sistema? Entonces ahí, yo lo que voy a poner es lo siguiente. Voy a hacer ya una sola línea que diga sensor puerta, el cual vamos a llamar SP, y un sensor que determina si hay una puerta abierta. Uno, si hay puerta A0. Entiéndase, ahí el sensor va a indicar o va a ingresar la señal de 1 si hay una puerta abierta o 0 en caso de que no. Control alarma, ¿sí? Que lo voy a llamar EA. Es el control que determina si está activa o no la alarma. 1 sí, 0 no. ¿Sí? Y las salidas. Bocina, voy a llamar BO. Da señal sonora cuando se abre una puerta con alarma activada. 1 suena, pero no suena. Y no me acuerdo cómo lo había puesto, pero luz, alarma, voy a poner LA, se ilumina cuando la alarma está activada. 1 encendida, 0 apagada. ¿Sí? Entonces yo ahí ya tengo mis entradas y mi salida de mi sistema. Ahora lo que tengo que determinar es cómo van a relacionarse entre sí, cómo van a interactuar. Para esto yo lo que hago es hacer una tabla de la verdad, en donde evalúo cada una de las combinaciones posibles para las entradas y en función de eso le asigno, le determino, porque recuerda que estoy diseñando el sistema, un comportamiento a cada una de las salidas. Entonces mi tabla de la verdad va a constar de mis entradas, sea mis salidas. Pero, es una rayita. Bueno, no encuentro, no importa. Una tabla es una sola con las 4, porque lo que hace esa tabla de la verdad es relacionar el comportamiento de la entrada con el comportamiento de la salida. Bien, entonces, lo que voy a hacer acá es, sí, 0, 1, 1, 0, y 1, 1. ¿Qué acabo de hacer ahí? Evaluar las 4 combinaciones posibles de mis 2 variables de entrada. ¿Qué pasa si hubiera tenido 3 variables de entrada? ¿Cuántas combinaciones posibles tendrían que haber? 8, perfecto. Bien, entonces ahí yo lo que hago es determinar el comportamiento de mi salida según la situación que tenga en la entrada. Entonces, la pregunta es la siguiente. En el caso 00, ¿qué significa el caso 00? Si vamos a la descripción de cada una de las entradas, sensor puerta es un sensor que determina si hay una puerta abierta. Si el sensor de puerta está en 0, significa que no hay una puerta abierta. Y si el control de alarma está en 0, significa que la alarma no está activa. Entonces, la sirena, exactamente, puerta cerrada y alarma apagada. Entonces, ¿tiene que sonar o no tiene que sonar la bocina? Exactamente, no. Y el no tiene que sonar se interpreta como no suena, o sea, un 0. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros lo modelamos en este sistema como un 0. Por ende, BO para la combinación de entradas SP0, CA0, es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, genial. La luz de la alarma,
Si no hay una puerta abierta y la alarma no está activada, ¿cómo tiene que estar la luz? ¿Prendida o apagada? Apagada, entonces 0. Bien, genial. Bien. Siguiente caso. SP0 sea 1. Entiéndase, el sensor de la puerta está en 0. Por ende, lo importante acá es entender, si la variable está en un estado, ¿qué representa eso en el mundo real para yo poder asignarle un comportamiento a la salida? A cada una de las salidas, ¿sí? Entonces, si el sensor de la puerta está en 0, significa que no hay puerta abierta. Exactamente, todas las puertas del auto están cerradas. Y sea que es 1 significa que la alarma está activa. Por ende, si la alarma está activada, pero todas las puertas del auto están cerradas, ¿tiene que sonar la alarma o no tiene que sonar la alarma? La bocina, me refiero. Exactamente, no tiene que sonar, porque por más que esté activada, están todas las puertas cerradas, entonces no hace falta que suene. Y ahí, LA, o sea, la luz de alarma, como el sensor de la puerta está apagado, pero el control de la alarma está en 1, que significa que la alarma está encendida, ¿cómo tiene que estar la luz de la alarma? En 1. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Bien. Siguiente caso. El sensor de la puerta está en 1, significa que hay alguna puerta del auto que está abierta, pero el control de la alarma dice 0, por ende la alarma no fue activada por el usuario. ¿Tiene que sonar la bocina o no tiene que sonar la bocina? Repita. No, no tiene que sonar la bocina. ¿Por qué? Porque SP en 1 significa que la puerta está abierta, pero como sea está en 0, el control de la alarma está en 0, significa que la alarma no está activa. Por ende, cuando abro la puerta del auto sin que la alarma esté activada, por ende, no tiene que sonar la bocina. Perfecto. Bien, la alarma, ¿la luz está activa o no está activa? Perdón. Vamos a ver. Como, como sea, está en 0, o sea, la alarma no está activada, la luz que indica si está activada o no la alarma tiene que estar apagada. ¿Sí? Y bien, finalmente, tengo SP en 1, que significa que hay una puerta abierta, y CA en 1, que significa que tengo el control de la alarma activo, o sea que la alarma está activada. Entonces, ¿tiene que sonar o no tiene que sonar la bocina? Sí, porque la alarma está activa y además se abrió una puerta. Perfecto. Y acá en este caso, como la alarma está activa también, pongo 1. Genial. Bien. Ahora, este fue primer paso, determinar las entradas. Segundo paso, asignarle un 1 y un 0 a cada uno de los dos estados relevantes para el sistema a cada una de esas entradas. Tercer paso, generar una tabla de la verdad que vincule el comportamiento o las combinaciones posibles entre las entradas y le asigne un estado a cada una de las salidas para esas combinaciones. Cuarto paso, la conversión de la tabla de la verdad a funciones lógicas. ¿Sí? Yo lo que tengo que generar acá es una función lógica por cada uno de mis salidas. Por ende, voy a tener una función para BO y una función para LA. ¿Sí? Voy a borrarlo, que lo presenta así. Lo borro porque si no después se me va a descoger todo. Bien, ¿cómo hago yo para generar las ecuaciones a partir de la tabla de la verdad? Hago una sumatoria de microtérminos. ¿Sí? ¿Qué es una sumatoria de microtérminos? Es sumo, que recuerden que en el mundo del álgebra de Boole es hacer un OR, cada uno de los términos en los cuales la salida vale 1. ¿Sí? Y para cada uno de esos casos lo que hago es una multiplicación, o sea, un AND, de cada una de las entradas. Yo sé que suena mucho más complejo, pero en la práctica es una bobada. En este caso, ¿cuántas veces o cuántos casos vale 1 la bocina? O sea, la variable BO. ¿Cuántas veces vale 1? 1. Entonces lo que hago es evaluar ese microtérmino y escribirlo como una multiplicación. La multiplicación sería SP por SA. Perdón, CA. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora voy a hacer para LA. ¿En cuántos casos vale 1 LA?
Dos casos. En un segundo que tengo el teclado haciendo esto. Voy a cambiar el teclado de inglés, por ende pierdo la ñ. No tengo rápido, bueno. ¿Dónde está? Ahí. LA tiene dos casos. Entonces lo que tengo que hacer es una sumatoria de la multiplicación de cada uno de los microtérminos. Y los microtérminos es la multiplicación de las variables, ¿sí? En donde además, si la variable vale 1, se deja como está, y si la variable vale 0, se deja negada. Le explico de forma muy, repito, suena más complejo de lo que realmente es. En este caso, el primer caso en el cual LA vale 1 es cuando SP vale 0 y CA vale 1. Entonces, en ese caso, lo que hago es SP negado, porque yo tengo que hacer que la variable LA valga 1 en ese caso. Entonces, vamos a poquito. SP negado por CA, ¿por qué? ¿Por qué puse SP negado? Porque en este caso estoy evaluando el primer caso y SP está en 0, ¿sí? Es porque yo quiero que LA valga 1 para cuando SP valga 0 y CA valga 1. Entonces ahí yo me estoy garantizando al negarlo de que esto se cumpla. Más, déjame encontrarlo, más, ahora sí, SP por CA. Ese sería el segundo microtérmino, ¿sí? Esta metodología, que repito, suena mucho más compleja de lo que realmente es, lo que me hace, lo que me muestra es que básicamente yo lo que necesito es que LA, porque eso fue lo que hizo mi tabla de la verdad, valga 1 cuando SP vale 0 y CA vale 1. Eso se cumple y eso se va a lograr gracias a el primer término, o sea, SP negado por CA. O sea, para SP 0 y CA 1, ¿cuánto vale el primer término? SP negado va a valer, como SP vale 0, SP negado va a valer 1, y CA vale 1. Entonces, 1 por 1, 1, más, no importa lo que le sume yo. ¿Por qué? Porque 1 más lo que sea vale 1. Yo esto lo asumo que ustedes lo dominan porque era parte de la tarea número 1. ¿Sí? Bien. Entonces, por el primer término, ya LA vale 1 cuando se cumple la combinación esa de SP negado por CA. Cuando SP vale 0 y CA vale 1, el primer término hace que la función LA valga 1. El segundo caso en el cual yo quiero que la función valga 1 es cuando SP vale 1 y CA vale 1. ¿De dónde estoy sacando yo esta información? De ver la tabla de verdad que yo mismo construí. ¿Sí? Entonces, SP por CA, si SP vale 1 y CA vale 1, 1 por 1, 1, no importa lo que yo le sume a eso, la función va a valer siempre 1. ¿Sí? Entonces, LA igual a SP negado por CA más SP por CA es una función para LA que cumple, que vale 1 en los dos casos que son relevantes para mí. O sea, son los dos casos en los cuales yo quise que la función valiera 1. ¿Sí? Ese es el cuarto paso. Quinto paso, una vez yo hice esto, lo que hago es simplificar. Entonces lo que voy a hacer va a ser, la primera expresión para la de BO, al tener dos términos no puedo simplificar nada. Pero lo que voy a hacer con la segunda expresión es sacar factor común. ¿Qué puedo sacar de esta expresión? De la LA, de factor común. CA, perfecto. CA, entonces me queda CA por SP negado. Tú puedes aparecer. Ahí, SP negado más SP. ¿Cuánto vale eso? CA, perfecto. Perfecto, vale 1, Alfredo está perfecto, entonces me queda, digo el paso intermedio. Ay, qué desesperación esto de los signos de igualdad. CA, mejor dicho, por 1, y eso es igual a... ¿Estamos de acuerdo? Último paso, ¿sí? Es dibujar el diagrama de compuertas de esto. Y sería, lo voy a hacer de una manera muy chancha, que es lo que me va a permitir el mouse.
Dibujo dos hileras. Y dibujo un AND. Y esto básicamente es... No estuvo tan grave. Acá tengo. En este hilo tengo SP, ahí sí se me complicó, y CA. Entonces, a la salida de esta compuerta lo que tengo es SP por CA, que es VO, y LA, al ser CA, simplemente es un cable, y me queda LA. ¿Sí? Y ahí, habiendo llegado yo a este diagrama de compuertas, en el medio podría haber un paso opcional que es verificar la reducción, como yo les expliqué en algún momento, que es evaluar la nueva función que encontré, construir la tabla de la verdad a partir de ella y que coincida tanto la tabla de la verdad de partida con la tabla de verdad de llegada, pero una vez yo tengo el diagrama de compuertas hecho, termino el ejercicio. Y esto es lo que a mí me interesa que ustedes dominen de sistema combinacional. ¿Sí? El día de mañana yo construyera mi sistema, yo sé que a nivel de compuertas lógicas tendría que estar construido por esto. ¿Sí? La parte de Arduino que dice la tarea queda eliminada, pero la parte de Arduino sería programar esto. Pero como no estamos teniendo ninguna instancia presencial, yo sé que es bastante difícil y un montón de gente no tiene acceso, por ende, queda eliminada la parte de Arduino. ¿Sí? Hasta el diagrama de compuertas estamos ok. Bueno, dudas. No sé qué es el paso, sí, paso 5, no, yo fue ahora los números se los puse acá. Lo único que no tienen que hacer de la tarea es la última parte que dice implementarlo en Arduino. ¿Está? Pues todo lo demás sí lo tienen que hacer. Sí, sí, sí. Por favor, basta de preguntar eso, porque ya lo dije varias veces. Sí, están siempre a tiempo. O sea, yo no penalizo la entrega tardía. Sí, por favor, entreguen. ¿Está? Yo no tengo un problema de hacer tolerancia, lo aclaro todas las clases, no hay problema. Pero háganlas. Voy a hacer un ejemplito más de lo que es la construcción de la función a partir de los microtérminos, que puede ser la única parte que considero bastante... Lo otro es bastante lineal, no es que sea simple, simplemente es bastante explícito. Esa es la parte que tiene un poco de metodología en el medio. Voy a hacer un ejemplo más. Pero quiero saber si hay alguna duda a grandes rasgos ahora. Que no sea el pasaje de la tabla de la verdad a la ecuación, porque lo voy a hacer un ejercicio más ahora. Bien, hacemos este otro ejemplo y de la conversión, ¿sí? No hacemos toda la parte de determinar el funcionamiento del sistema y todo eso. Eso está bastante claro descrito en la tarea, lo que es cada una de las entradas, el comportamiento que se espera, etcétera, etcétera, etcétera. Repasando esta conferencia, más el repartido, más teniendo la tarea presente, yo creo que sale, ¿sí? Vamos así a hacer un ejemplito un poquito más complejo de lo que es la parte de conversión, o a partir de una tabla de la verdad, pasar a ecuaciones. Con la simplificación también. ¿Sí? Bien. Borro. Bueno, vamos a hacer un caso más de esto, en donde vamos a hacer, supongamos, tres variables de entrada, que vamos a llamarla A, B y C, y vamos a poner
dos salidas, Z e Y. ¿Sí? Entonces ahí yo lo que voy a hacer, no importa el motivo por el cual va a valer uno, A, B, C pueden ser sensores, pulsadores, teclados, lo que sea, y Z, I pueden ser alarmas, luces, actuadores, lo que sea, no importa, porque no es relevante. Yo acá lo que estoy queriendo evaluar es la parte de la metodología. Como acuerdo de este proceso, ustedes harían, ok, si A vale tanto, significa que el sensor está marcando X cosa, B vale tanto, significa que tal sensor está marcando tal cosa, C está marcando, entonces mi salida Z, que representa la sirena, el motor o lo que sea, tiene que prenderse, tiene que apagarse, etcétera, etcétera. No, yo estoy haciendo un caso de ejemplo, o sea, no va a estar siguiendo ninguna lógica. Z, I, A, B, C son entradas genéricas y salidas genéricas. Yo lo que estoy haciendo es la parte de la... Lo que vamos a repasar es la parte de la transferencia de la tabla de la verdad a una ecuación. Supongamos que esta es mi tabla de la verdad, ¿sí? Acá yo tengo a la izquierda esta fantástica liñita que voy a hacer. Izquierda, y están las entradas, y a la derecha están las salidas. Esta sería mi tabla de la verdad, ¿sí? Esta es la tabla de la verdad que yo construí, asignándole el comportamiento que yo quería al sistema, ¿sí? Entonces ahora yo lo que vamos a ver, trabajar, es la parte de pasar la tabla de la verdad a una sumatoria, a una función, ¿sí? ¿Acá? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver en qué casos vale. Recuerden, voy a escribir una ecuación para cada salida. En este caso es una ecuación para Z y otra para I. Ver en qué casos vale 1. Entonces ahí, Z, ¿cuál es el primer caso en el cual vale 1? Primer caso que vale 1. Está perfecto eso. O sea, Carlos, eso que pusiste está genial. En realidad, tendrías que poner más 3 puntitos, porque faltan términos, pero está bien el caso en el cual tú lo presentaste. El primer caso en el cual Z vale 1 es cuando A vale 0, B vale 1 y C vale 0. Entonces ese microtérmino, como bien dijo acá el compañero, sería anegado más B, no, perdón, por B por C negado. ¿Por qué esta configuración? Porque A vale 0, B vale 1, C vale 0. ¿Sí? Entonces yo necesito que la función se haga 1 para esa combinación y al escribirlo de esta manera yo estoy logrando esto. Si A vale 0, A negado vale 1, B, si vale 1, así como está, vale 1, y si C vale 0, al negarlo vale 1, 1 por 1 por 1, 1, la función se va a hacer 1. No, ojo, fíjate, Sandra, Z, el primer caso en el cual vale 1, B vale 1, no vale 0. Ahí es donde está tu... ¿Sí? Ahí era donde se rompía la lógica. Bien. El siguiente caso donde Z vale 1 es cuando A vale 1, B vale 0 y C vale 0. Entonces, ¿cómo escribo ese término? Repito, vale. A vale 1, B vale 0, C vale 0. Perfecto.
Ese 4 ahí se escapó, supongo que no intencionado, pero bien. Sí, sí, sí. Bien. Tercer caso en el cual la función vale 1. ¿Cuál es? Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces procedamos a... Ahí yo tengo lo que es mi ecuación. Lo que voy a hacer ahora va a ser reducirla. ¿Sí? Y acá ustedes, ya la tarea 1 fue todo vinculado a esto, lo que van a tener que hacer es aplicar las mismas leyes de siempre. Entonces, ahí siempre la metodología es partir factorizando y después tienen que aplicar alguna formulita más, pero no mucho más, ¿sí? Formulita, propiedades, las propiedades que trabajamos en la unidad anterior, ¿no? No es nada inventado. En este caso yo lo que voy a sacar de forma así directa, que veo que está al toque, fácil de sacar, es A por B, voy a dejar el primer término tal cual, A por B por C negado, eso lo voy a dejar así, más A por B negado por C negado a C. Me apreté. Bueno, che, dale. Ahí, ahora sí. En realidad, A por B negado saqué factor común. Está perfecto. O sea, metí dos factores comunes de uno, por un tema de ahorrar pasos. Pero si ustedes hacen primero A y después B negado con factor común, les van a llegar a esto. ¿Sí? Bien, entonces esto queda escrito como, si quieren, bajo para acá, para que no esté acumulando ahí arriba, A negado por B por C negado más A por B negado. C negado más C vale 1 y A por B por 1 me da A por B. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, esta propiedad, esto quedó bastante feo, no aplica ninguna propiedad directamente acá, lo dejamos de esta manera. ¿Sí? Hay casos en donde la expresión queda más simple y encuentran maneras de simplificarlo aún más. En este caso justo fue una combinación bastante compleja. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en este caso? Yo no di Carnot, por ende no exijo la mínima reducción posible, o la mínima expresión posible, pero sí les pido que se sienten, vean las propiedades y digan, esto aplica o no aplica, esto aplica o no aplica, esto aplica o no aplica, ¿sí? Yo sé cuál es la mínima expresión, cuanto más cerca se acerquen, evidentemente mejor va a ser el resultado, ¿sí? O sea, dedíquenle unos minutos de pienso para reducir, ¿sí? Si hay elementos muy triviales como absorciones o factorizaciones que no hacen, muy evidentes, ahí sí es decir, bueno, no le pusieron ni un poco de cabeza, ¿sí? Bien, vayamos por I, y lo voy a hacer de forma rápida. Negado, por B negado, por C negado, más A por B negado, ¿sí? Igual, voy a hacer una simplificación rápida. No hay una simplificación rápida. Qué espantoso. Esta la voy a dejar así. Y ojo, porque esto que está acá, que se estoy pintando, esto no vale 1. ¿Sí? Es un error común. Es decir, A por B más A negado por B negado vale 1. No. Hagan una tablita de la verdad, evalúen esta función, esto, para cada una de las combinaciones de A, B, y se van a dar cuenta que no vale 1 siempre. ¿Sí? Es más, donde valga solamente esto vale 1 para 1, 1 y para 0, 0. El 1, 0 y 0, 1, esto no vale 1, no se puede anular. El único caso en el cual yo podría anular esta combinación sería si yo tuviera A negado por B negado más A por B más A negado por B más A por B negado, porque ahí sí son las 4 combinaciones posibles y ahí sí se anula. ¿Sí? Bien. Y nada, y estas son las dos expresiones. Tengo esta expresión
esta expresión. No quedaron lindas, no quedaron chiquitas, después van a ver que en la tarea que le puse, metiéndole un poquito de pienso, queda bien chiquita, y después el siguiente paso sería hacer el diagrama de compuertas a partir de estas funciones, que eso calculo que no hay mayores dramas. ¿Sí? Porque aparte la tarea la tenían la gran mayoría bien. Vamos a decir todo. ¿Estamos de acuerdo? Dudas, evacuación de dudas, preguntas. Sí, profe. Diga. En la tarea dice, se cuenta con un calefactor. Sí. ¿Qué indica eso? Bueno, te repito, se cuenta con un calefactor. Un calefactor es un elemento de entrada o de salida. Es un elemento que le ingresa información al sistema o un elemento que actúa en función de lo que el sistema le diga. No, actúa como entrada. No, actúa como salida, porque el calefactor para adentro no le mete energía. El calefactor es algo que el sistema prende o apaga. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Es el sistema, yo le inyecto energía al calefactor, le ingreso información al sistema o el sistema hace que ese elemento funcione. ¿Se entiende? Se manifiesta o interactúa con el exterior, con el mundo real del sistema gracias a ese elemento. Yo acá sé que el calefactor es un elemento que cuando lo prendo da calor, o sea, cuando lo apago deja de dar calor. Por ende, lo que hace es, el sistema interactúa con el mundo a través de ese calefactor. Si vamos a la tarea, ¿sí? Tenemos un calefactor y un procesador. Esos dos elementos son las salidas, son los actuadores, ¿sí? Y los elementos que entran son un sensor de temperatura y un sensor de barrera que mide la altura. Conceptualmente, ¿cómo es el tema del funcionamiento? Tengo una planta que está dentro de una especie de mini invernadero. Si la temperatura cae debajo de cierto valor, el sensor de temperatura, el termómetro, le va a decir al sistema, mirá que la temperatura bajó por debajo de cierto valor. Por ende, ¿qué tenés que hacer? Prender el calefactor. ¿Sí? De la misma manera, hay un sensor de altura, el sensor de barrera, que cuando la planta está por debajo, va a marcar un valor, y cuando la planta está por encima de cierta altura, va a marcar otro valor. Entonces, eso le ingresa información al sistema, le dice, mirá que la planta todavía no está lo suficientemente alta para ser podada, o sí está lo suficientemente alta para ser cortada. Entonces, si yo combino, ¿sí?, esa información, yo después veo cómo tiene que actuar el sistema hacia afuera. Y de vuelta, el sistema se manifiesta con un calefactor y con una procesadora, en donde el calefactor se va a prender cuando la temperatura no esté en la temperatura óptima. Y la procesadora se va a prender cuando la temperatura sea la correcta y además la planta haya llegado a la altura para ser cortada. ¿Sí? Todo eso son todos uno de los puntos, cada uno de los puntos que yo les pongo en la tarea, lo que hacen es dejar bien explícito esto que yo les acabo de decir. En función de esto, ustedes le asignan un valor de 1 o 0 para cada uno de los estados, por ejemplo, para el sensor de temperatura, el termómetro. Vale 1 si la temperatura está por encima de la correcta y vale 0 si no está por encima de la correcta. ¿Se entiende? Y esto mismo yo lo extrapolo a las demás entradas y salidas, y ahí armo la tabla de la verdad, determino cómo se comportan las entradas y hago todo lo demás paso. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Tenemos que determinar la temperatura también? ¿O puede ser No. aleatoria? No, porque no importa la temperatura. O sea, es tipo. El sensor te dice, ¿estás en una temperatura ok o estás en una temperatura no ok? Perfecto. Si no estoy en una temperatura ok, tengo que prender el calefactor porque siempre me marca para abajo, ¿se entiende? O sea, conceptualmente, Sí. está eso. Gracias. Por favor. Más dudas. Es bastante para procesar en realidad, pero si combinamos esta clase más el material, más examinar, yo creo que estamos. Aún así, si hay alguna duda, bienvenida. Sí, claro, Bueno. profe, yo lo que pasa es que no tenía ni idea de lo que era un sistema de cultivo cerrado dentro de una cápsula. Por eso también Claro, para imaginártelo. Igual, Claro. Entiendo. Entonces es válida la pregunta para hacer la imaginación. Claro, pero más o menos se va entendiendo.
Sí. Fue algo igual que inventé totalmente, o sea, no funciona así, pero es conceptualmente, lo importante de los sistemas combinacionales es si se cumplen ciertas condiciones, que son las entradas, tienen que pasar X situación a la salida. ¿Sí? A veces pongo el sistema de cultivo, a veces pongo las persianas automáticas de una casa, a veces pongo un dispensador de comida para caballos, automático, lo que sea, ¿se entiende? O sea, simplemente algo que diga, ok, está el tacho vacío, tengo que tirarle más, está XX, conceptualmente eso. Lo que voy a habilitar también ahora va a ser un foro de consulta, no solo para que ustedes discutan entre ustedes, sino también para un foro de consultas hacia mí, ¿sí? Donde espero que la consulta sea algo con criterio, ¿no? O sea, relevante. Y además en donde también están todos invitados a participar. Bien, verificación. Yo no puedo creer que soy... Bueno, borré las funciones. Verificar es algo opcional, si bien se los recomiendo para verificar de que hayan hecho bien el proceso, ¿sí? ¿Cómo verifico? De la misma manera que verificaba en la simplificación en el ejercicio anterior. O sea, yo, a partir de esta tabla de la verdad, construyo las ecuaciones. Las reduzco, las simplifico, ¿sí? Y después sobre la expresión reducida, hago de vuelta una tabla de la verdad y evalúo la expresión en cada uno de los casos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo hice bien la reducción, ambas tablas de la verdad son idénticas. ¿Sí? Porque esta fue la que construyó las ecuaciones. Yo las reduje bien. Entonces, si yo evalúo eso, que básicamente es hacer la tablita de la verdad y evaluar para cada uno de los casos la función, el resultado que me tiene que escupir es exactamente el mismo. Porque si no, en el proceso de reducción hice macana. Bueno. No es obligatorio, yo se lo recomiendo, solo eso. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? Listo, perfecto. Corto por acá la grabación y cualquier consulta voy a habilitar ese foro. Espero haber evacuado las dudas de quién fue. A ver. Melissa, ¿estás? Melissa, la que solicitó. Igual hay varios de los que, bueno, justamente este tipo de cosas son las que de momento. Pero bien, veo que todos, Matías, Francisco, varios que habían solicitado, buenísimo que estén presentes, buenísimo que acompañen, y espero que haya quedado, se haya evacuado a grandes rasgos la... Está, bien, eso. Por eso yo consultaba si había trabajo, no había trabajo, había clase, no había clase. Genial. Me disculpas entonces del caso, simplemente era para saber un poco la situación individual de cada uno, también en parte para ver el tema de a qué hora fijamos las conferencias, ¿sí? Está, genial, genial, genial. Bien. Bueno, nada, eso. Espero que haya sido productiva, espero que haya evacuado dudas. No, pero manejamos más o menos lo mismo. Quedan unas 2 conferencias más, ¿sí? Que va a ser una por sistemas secuenciales, que es el otro tema no difícil, pero que tiene un poquito más de una vueltita más. Y después ya la última parte del curso es simple. ¿Sí? Es más bien teórica, es entender conceptualmente el proceso, hablamos un poco, es más anecdótico, porque es explicar cómo funcionan los procesos que este tipo de cuestiones. Así que, si les sirve de consuelo, ya están por
por superar la peor parte del curso. ¿Sí? Porque los sistemas secuenciales, que es el siguiente paso, lo damos, pero de manera bastante simple, porque si los complejizamos más, pasa a ser algo inabarcable. Y además que no tiene sentido. Lo importante de esto, recuerden de que el motivo por el cual yo doy este tema en este curso, es porque esto es literalmente cómo funciona una computadora, ¿no? O sea, si bien estas son cosas simples, que yo las modelo con cuestiones en el mundo real, porque son fáciles de imaginar o ver, ¿sí? Este tipo mismo de lógica se ocupan a nivel de solamente datos, pero dentro de una computadora y literalmente funciona así. Entonces está bueno entender cómo piensa una máquina porque piensa de esta manera. Según lo que me pasa en la entrada, es lo que yo hago en la salida, aplicando lógica de unos y ceros. ¿Sí? Bueno. Claro, sí. Una lástima lo de Arduino que, claro, lo que pasa es que yo no lo manejo, pues sé que hay gente que lo maneja el Arduino, pero no va, directamente no va. No va. Lo que hacemos es lo siguiente, yo les voy a, creo que sí, les subo ahí, les subo un par de ejemplos más adelante, más sobre el final del curso, les armo algún contenido ahí, como para que lo vean anecdótico, o que en realidad es lo ideal, porque videos está lleno, es la parte de, igual ustedes están en primer año, o sea que hay un segundo año, y me van a volver a tener a mí, no en una materia así, pero quizás en temas operativos o en robótica aérea. En algún lugar me van a ver y siempre lo echamos, sin Seguro. problema. Bueno. No era. Bueno, estimados, corto por acá. Que pase bien.